Bienvenidos a Galería VIP. Los vamos a llevar por la historia del automovilismo de la mano y de la voz de un hombre que ha estado toda su vida dedicada justamente al periodismo en automovilismo, periodismo especializado. Rodolfo Sánchez Noya, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias también de mi parte para ustedes por haberme invitado y muy amable y estoy a tus órdenes. Ya empezó la temporada de la Fórmula 1 2013 en Australia. ¿Cómo nos pinta? Porque participan 2 mexicanos, algo histórico. Ya había habido un antecedente de 2 mexicanos corriendo en 1968, que se Muy trató bien. de Pedro Rodríguez y Moisés Solana. Pero en el primer Gran Premio de México, en el que lamentablemente se mata Ricardo, ahí también había 2, Pedro y Ricardo Rodríguez. Solana se incorpora posteriormente. Pero en esta ocasión es algo diferente. Ya la Fórmula 1 de aquel tiempo ya es totalmente diferente a la actual. Tenemos 2 pilotos muy jóvenes. Checo Pérez, que anda en los 22, 23 años de edad, ya tiene experiencia de 2 años en la Fórmula 1, ya hizo 66 puntos el año pasado, 3 podiums. Esteban Gutiérrez ingresa al equipo Sauber. Entonces hay que esperar ¿Dónde todavía estaba Checo? donde estaba Checo, porque él se va a la McLaren. Y este joven de Monterrey, Esteban Gutiérrez, estuvo muy cerca con el equipo y yo espero que va a hacer un buen papel. Es un muchacho que tiene una mentalidad de quiere ser campeón del mundo. Él está enterado de que van a pasar muchas cosas antes de poder llegar, pero él lo tiene como mente fija. Checo Pérez es otro tipo de piloto, más espectacular en el sentido de que habla, dice, derrapa y hace cosas increíbles. Espero que ahora con el equipo McLaren logre hacer muy buen papel porque tiene un equipo de los 3 mejores del mundo y eso es muy importante. Con el tiempo y la experiencia, ¿se puede desarrollar un ojo para ver quién puede llegar a las grandes ligas, a ocupar el podio en repetidas ocasiones, coronarse? Claro, sí, mira, desde el primer momento en que un piloto se sube a un volante, lo ves manejar, te das cuenta exactamente si ese piloto tiene, digamos, la capacidad de poder llegar lejos. Te platico. Ricardo Rodríguez a los 19 años de edad lo llevaron para hacer unas pruebas en el autódromo que tenía Ferrari, a un lado de Monza, y lo arranca y a las 4 vueltas lo paran. Él se espanta porque no acababa de romper el récord de la pista. Ayrton Senna, con un auto de último lugar, estuvo punteando en el Gran Premio de Monte Carlo en su primera carrera. Entonces sí te das cuenta de quién tiene la capacidad. Checo Pérez tiene una gran virtud, sabe cuidar sus llantas, sabe rearrancar cuando se prende la luz amarilla o que se queda atrás, es de los más vivos que logra meterse perfectamente bien. Y yo creo que va a ir de la mano con los directivos de la McLaren, le van a enseñar qué es lo que tiene que hacer. ¿Qué tiene que hacer? Saber comportarse en las entrevistas, saber atender las entrevistas, saber atender a los periodistas, saber en qué momento debe hablar y en qué momento debe quedarse callado. Va a ser una educación totalmente diferente y es un trabajo 100% profesional. ¿Es igual de atrabancado a la hora de correr? Pues yo le diría más que atrabancado es el deseo de ganar, el deseo de meterse. Muchas veces le han criticado que ha metido el coche, pega y queda afuera, que no debía haberlo hecho, pero tiene que aprender. Las carreras, decía Moisés Solana, se ganan en las rectas, no en las curvas. ¿Qué quiero decir con esto? Que en un momento que un coche cuando entra, tú vas entrando por la parte interior, corres el riesgo de que este coche se mueva y te pegue. O te saque de la pista. Por eso normalmente se dice que debe aprenderse a ganar las carreras en las rectas. Sin embargo, el ímpetu de los pilotos ya estando dentro del auto, no hombre, se les gana la adrenalina claro. Y aquí lo paso porque lo paso y se van. Pero no nada más él, muchos otros pilotos. ¿Y en el caso de Schumacher también le ha pasado. ¿Y en el caso de Esteban? Es un muchacho más tranquilo, más ubicado. Le acelera muy bien, pero él me da la impresión que rebasa en el momento que cree que debe de rebasar y va a estar pegándose fuerte. Ten en cuenta que ahora el carro Sauber viene a ser un auto de media tabla, no por quitarle el mérito ni mucho menos, sino es un auto que no está dentro de los punteros, pero es un equipo muy bueno, ya tuvieron la experiencia, trabajan desde el año de 1966, el dueño es Peter Sauber y la directora es Monisha Karim, que es una mujer. Pero están muy bien compenetrados, yo pienso que van a hacer muy buen papel. Y el coche, el C32 que tienen, ya está muy bien preparado. ¿Pueden figurar dentro de los campeones de esta temporada? No, yo creo que van a esperar, se tienen que aprender, porque no es lo mismo estar corriendo y diciendo yo puedo hacerlo aquí, yo puedo hacerlo allá, no, a enfrentarte a un Lewis Hamilton,
digamos, un piloto como por ejemplo el señor ese de Schumacher, que dejó su lugar para Lewis Hamilton, y por supuesto también otros pilotos, Fernando Alonso entre ellos, Sebastián Vettel, que es el 3 veces campeón del mundo, tenemos 2 veces campeón del mundo a Fernando Alonso. No, todavía hay que seguir trabajando para que aprenda a conducir este automóvil, que es muy delicado. Lo diseñan de acuerdo como es tu cuerpo, lo sientan y las piernas van elevadas, no van a nivel del piso, van acostados y las piernas hacia arriba. Y con un poquito que pises el acelerador, con un poquito que pises el freno y el clutch, que solamente lo usas para la arrancada, que es un pedacito así de clutch, ya todo lo demás lo llevas en los botones que están atrás del volante. Y van cambiando con el lado derecho hacia arriba y el lado izquierdo hacia abajo. ¿Qué fue lo que aprendió en esta experiencia de correr autos? Algo que le haya dado para enriquecer a la hora de narrar una carrera. Yo creo que yo de haber sido piloto, de haber seguido, porque yo me emociono mucho en las transmisiones. Yo narro las carreras y las vivo. Y cuando veo qué va a pasar, cómo está rearrancando un piloto, cómo va controlando el coche, cuando veo cómo se detiene, cuando veo que cuántas vueltas lleva ya y no se ha detenido en los pits, yo voy sintiendo esa misma adrenalina. A mí las transmisiones de radio o de televisión siempre me han emocionado mucho. Es más, estoy hasta un poco tenso antes de entrar, hasta que arranca. Y yo creo que eso me permite poder ver un poquito más y ver qué es lo que está sucediendo cuando un auto está llegando a una curva. Cuántas velocidades va cambiando, en qué velocidad va, o en qué velocidad sigue. Eso lo puedo percibir fácilmente. Si un auto que viene en séptima velocidad llega a una curva y va bajando, alcanzo a veces a contar el sonido del motor y sé que va en segunda o va en tercera. Entonces voy sintiendo el manejo del piloto, cómo van trabajando, o cómo vas buscando la manera de que un piloto no lo deje rebasar a otro sin cometer alguna maniobra antideportiva. Estaba yo en Daytona, las 24 horas de Daytona este año. Veo que viene Juan Pablo Montoya por la parte de arriba. Tenía otro piloto americano que le iba pegando muy fuerte en la parte inferior. Varias veces lo quiso rebasar Juan Pablo Montoya, no pudo. Entonces dije, se va a esperar que haya tráfico. Efectivamente un coche venía más lento abajo, el otro venía en esa exposición, se emparejó con él, no lo dejó pasar, sin cerrársele, sin provocarlo, simplemente iba aquí, aquel tuvo que frenar y se pasó y se fue. Y claramente esa maniobra la habíamos percibido 2-3 vueltas atrás. Sin duda tiene una gran pasión y le han tocado grandes momentos en el automovilismo, desde grandes éxitos hasta grandes tragedias, por ejemplo la muerte de Moisés Solana. Yo te puedo platicar de 3. La primera porque me tocó narrarla en radio, estaba yo en una estación, el primer día del Gran Premio de México en 1962, cuando se mata a Ricardo Rodríguez. Yo estaba, sin hablar, estaba un compañero Salvador Vázquez, me dice, toma, narra tú lo que sigue. Tomo el micrófono, empiezo a hablar todo, oigo el coche y veo que a la entrada de la peraltada se va para arriba. De repente hace un giro extraño, se estrella entre el muro, más bien un riel, rebota, da un medio círculo, sale expedido el cuerpo de Ricardo y se mata ahí. En ese momento yo no sabía si me gritaron ya que Ricardo se había muerto, yo no sabía ni qué decir en ese momento. Narré un avión, no sabía ni qué decir. Narré el aterrizaje de un avión, porque me entró algo que me dolió mucho. ¿Cómo el aterrizaje de un avión? Sí, porque el autódromo está junto al aeropuerto. Y es el approach del avión cuando va aterrizando. Ajá, sí, entonces todos estábamos espantados, nadie sabía qué decir. Y yo empecé a agarrar que un avión iba ahí aterrizando, del descontrol que nos causó el impacto de la muerte de él. Luego la muerte de Moisés Solana. La muerte de Moisés Solana, yo corrí ese día en un hill climb en Valle de Bravo, Bosenche, Valle de Bravo. Estoy parado esperando la salida y llega y me toca en la ventana y me dice, ¿qué va a hacer? Le digo, venga aquí a divertirme a correr. Me dice, bueno, mira, fíjate en el fondo, un pino precioso contra el cielo. Ten cuidado y mete primera y métete a la izquierda. Ok. Cuando yo llego a la meta, estoy platicando con el papá de Solana, el viejo José Solana, como le decíamos cariñosamente, un patrullero y otros pilotos. Llega alguien y dice, se está quemando Moisés. Salimos todos corriendo y bueno, ya se había accidentado y ya del carro de Moisés no quedaba nada más que unos rines que estaban goteando porque eran de magnesio, la carrocería de fibra de vidrio se había acabado y ya era poca las llamadas. ¿Tardó tiempo en llegar a los servicios de emergencia? Sí, tardaron un poco de tiempo, pero ya no había nada que hacer. Se murió. ¿Como una hora fue hasta que terminaron de apagarlo y todo? No. La ambulancia debe haber llegado en unos 15, 20 minutos, no más. Pero ya estaba consumido totalmente, explotó el carro. Y la tercera muerte fue la de Pedro Rodríguez. Pero fue de otra manera totalmente diferente porque estábamos en Le Mans, Francia. Yo había estado 9 años en Europa con él y estando con él en Le Mans, Francia, llega André Pilet a invitarlo
a una carrera el domingo siguiente de exhibición en Nürburgring, Alemania. Yo tenía mi programa de televisión, yo iba y venía, a veces 12 por semana, y entonces me dice Pedro, toma para que vayas. Le digo, no, yo me regreso a pasar mi programa de televisión y te alcanzo en Austria, que es en 15 días, el siguiente Gran Premio. Yo corro ese domingo, que corre Pedro, en el rally de las 24 horas, y me fue mal, todo salió mal. Aborté la competencia a las 4 de la mañana y me vine a un Sambors que está en la esquina del monumento de Álvaro Obregón, y yo hablaba por teléfono. En aquel tiempo no había otro sistema más que a la agencia de France Press para escuchar los teletipos que iban llegando. Un amigo me los leía, me dice que se había matado a Pedro. Yo no lo quise creer, volví a hablar, ya empiezo a dar los detalles. Como nos comunicábamos don Pedro, papá de Pedro Rodríguez, y su esposa Angelina y yo, siempre nos comunicábamos. Cuando yo hablo no sabía nada, y entonces tuve que darle la información. Lamentablemente fueron las últimas palabras de Pedro Rodríguez, el cual siempre admiré y seguiré admirando, al igual que Moisés y Ricardo Rodríguez. ¿Y cómo le dio la noticia? A la esposa. Angelina, tú sabes que las carreras son muy peligrosas, ¿verdad? Tú sabes que la gente se expone mucho. Tú conoces perfectamente bien todo esto. Y en ese momento me interrumpe y me dice, no me digas más, Pedro está muerto, ¿verdad? ¿Y cómo lo sabes? Y yo le pregunto. No, tú me lo estás diciendo. Ven a la casa, por favor. Y así fue como tuve que dar. Y a don Pedro Rodríguez, cuando llegué, ya había hablado con la señora Angelina, y ya cuando llegué estábamos los tres. Yo todavía con el overol de piloto, el coche todo pintado, estaba estacionado afuera, y básicamente así fue. Son los 3 momentos más difíciles que he tenido en la vida, y que de alguna manera me ha tocado participar en la narración, explicación o algo así, como es en este momento. Y sin duda, pues también una huella deja en su vida, en personal propia. También supongo que algunas buenas noticias, buenas carreras, logros, triunfos. No, sí, hay fantásticos recuerdos. Los triunfos de Pedro Rodríguez. Estábamos en Inglaterra, en los 1000 kilómetros de la BOAC. Está lloviendo, va en primer lugar, se pasa una bandera amarilla, lo paran, lo mandan a pararse, a platicar y a regañarlo, y lo mandan a la cola de todos los coches que habían pasado. Regresa, los pasa todos bajo lluvia, con un Porsche 907K de 800 caballos de fuerza, que se le iba así de lado y lo controlaba. Hoy hay sistemas especiales para que el coche no se te vaya de esa manera, se controla. Sin embargo, tenía un manejo extraordinario. Y de Le Mans bajaba hasta con la mano ampollada, con la carne viva, del cambio de velocidades, porque era volante derecho, palanca izquierda, y no eran cajas sincronizadas. Hoy cambias tu velocidad sin tener que meter clutch en un carro estándar, o en automático, pero porque tienen engranes sincronizados. Pero antes no eran cajas rectas. A ti te falla un poquito el cambio y se oía ¡cac! Y rompías la caja. A mí me sigue sonando. Bueno, es cuestión de meterle un poco más de clutch. Pero hacía récords sensacionales. La velocidad más alta de Pedro Rodríguez en Le Mans, Francia, es en la recta de Mulsanne. La alcanzó 421 kilómetros por hora, año 1969. Fíjate bien, para poder alcanzar esa velocidad, todo lo que manejó este muchacho. Y fue increíble. Fue roto en el año 1968 por Peugeot con un automóvil prototipo. ¿Y en años recientes algún triunfo en particular que le haya de alguna manera dejado alguna huella? Fernando Alonso. Fernando Alonso para mí es un pilotazo bárbaro. ¿Cómo logra salir adelante con un carro que no está en condiciones para estar peleando los primeros lugares? Pero es un piloto fenomenal. Ha dado unas cátedras de manejo y ha triunfado. Ha sido campeón del mundo 2 veces. Se me hace un piloto sensacional. Este jovencito del equipo Red Bull, que es nada menos que Sebastián Vettel, muy jovencito, 3 veces campeón del mundo. Imagínate, si Fangio logró ser campeón del mundo por primera vez a los 47 años de edad, ahora estos jóvenes que a los 20, 21, 22 años están siendo campeones del mundo, ya ves la diferencia. Las carreras son sensacionales y Vettel, después de que empezó muy mal el año, terminó muy bien. Bueno, vamos a seguir platicando con Rodolfo Sánchez Noya de estas y otras aventuras, incluso en el cine. Tú tienes allí una participación. Vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos. Esta Semana Santa, prepara tu road trip con Continental. Compra 2 llantas Continental de cualquier modelo y viaja seguro. Además, llévate de regalo un práctico y exclusivo organizador de cajuela. Continental, tecnología alemana en llantas.
este dulce establecimiento. Próximamente, TVC se siente. Gracias por seguir con nosotros en Galería VIP con Rodolfo Sánchez Noya. ¿Su primer coche? El Dodge. El Dodge que compré 37, lo saqué en abonos en un lote que estaba cerca de mi casa. Y cuando llovía, cuando iba yo a la universidad, me ponía un impermeable porque por el tablero se escurría el agua y se me metía y me mojaba todo. Hasta que después descubrí que había una pasta especial que se le ponía arriba, pero duraba muy poco tiempo porque con la vibración se despegaba. Entonces, ese fue mi primer coche. Oiga, ya han andado por todo el mundo, en todas las carreras, conociendo a todo mundo, entrevistando incluso príncipes, reyes, presidentes, expresidentes. Su momento, no sé, más emotivo que le haya dado al automovilismo con una personalidad de este tamaño. La primera fue indudablemente el licenciado Adolfo López Mateos. ¿Y por qué? Porque estamos transmitiendo la carrera presidencial que se haría en Toluca, Ixtapan, La Venta y Toluca. Resulta de que estaba yo en una estación de radio que tenía la conexión en aquel tiempo con cablecitos de teléfono y estaba yo transmitiendo cuando de repente me dice alguien, oye, ya llegó el señor presidente a ver la carrera, porque como era presidencial, pues fue el presidente a verla. Él le había donado un latón de plata con el nombre del ganador. Y entonces le digo al operador y al locutor, vamos a acercarnos, porque yo emocionado, porque nunca había visto un presidente ni siquiera de cerquita. Llego yo y se baja del Ferrari, y resulta que en ese momento me acerco yo a entrevistarlo, y me recibe, y me toma inclusive del hombro, bajándose el Ferrari con la puerta abierta, y lo entrevisto. Y eso me dio muchísimo gusto, mucho placer, que conocí a un presidente y que me contestó, que me tomó en cuenta. La segunda, con el mismo presidente. Sí, porque podría decirle, pues no. Pues sí, también podía haber dicho que no. O los guaruras me hubieran quitado, pero no llevaban ni guaruras. No llevaban nada más que su chofer. En el autódromo, cuando vi el primer Gran Premio de México, me acuerdo que estaba yo con el señor O'Farrell y le digo, voy a entrevistar al presidente. No está prohibido. No, yo me paso. Me meto entre los coches y resulta que a la mera se atora el cable entre las llantas de los coches y ya no puede ir. El presidente se va yendo. Entonces voltea el licenciado Humberto Romero y me ve y le hago la seña. Entonces, señor presidente, cámaras y micrófonos de la televisión están aquí. Se regresa caminando el presidente para que yo lo entrevistara y se acordó de mí. Y eso me dio mucho gusto. Me acuerdo que le dejé el micrófono al locutor y me fui, corre los pits. Fui con el señor Farris y hasta brinqué y salté de gusto. Lo logré. Entonces, eso fue. Y después a varios presidentes, pero el último fue lo de que era lo del presidente de México, que hace un comentario en el señor Calderón, de que había un locutor, o hay un locutor muy famoso de carreras de automóviles que decía, no corres en las calles, corres en el autódromo, y estamos en un evento de vialidad, con el señor Carlos Slim, con el señor ingeniero José Abed y muchos. ¿El año pasado? El año pasado. Y dice, su nombre es Rodolfo Sánchez Noya. Pues todo el mundo volteó a verme y yo, bravo, ¿no? Feliz de la vida. Luego la entrevista con el rey Juan Carlos también, que fue muy está buena. Está muy buena. No te he comentado al respecto, hasta lo dije antes de empezar el programa. Llego a Abu Dhabi y ando caminando por los pits de la parte trasera, no había actividad todavía en el autódromo, había un compás de espera, y veo que pasa el rey con sus dos agentes guardias de protección. Reales. No, eran agentes de protección, que guardias reales. Entonces, con su audífono aquí, el chícharo famoso. Lo veo que entra donde está Fernando Alonso. Cuando sale, yo dije, yo lo voy a entrevistar. Total, lo único que puede decir es véngase no para me haga acá, caso. Y le digo, su excelencia, soy Rodolfo Sánchez Noya de México, vengo a cubrir la información donde está su piloto Fernando Alonso y nuestro piloto Sergio Pérez, Checo Pérez. Me da mucho gusto saludar. Y él viene caminando, me sorprendió, porque pudo haberse detenido y yo debía haber caminado. Llego, lo entrevisto y luego le pido una fotografía, me dice que sí, muy amable, me saludó así, muy bien. No me saludó así, me saludó así. A lo mejor que decía, su excelencia, no es cierto. Entonces resulta de que le digo a uno de los agentes que andaba de traje negro con el calor que hacía impresionante, le digo, ¿me tomas una foto? Y no, ni se mueve. Le voy a decir, ¿me tomas una foto, por favor? Y el rey le dice, toma la foto, así con esas palabras, toma la foto. Entonces él tomó la foto, tomó una, le dije, otra, y tomó la otra. Y yo no sabía que por protocolo la gente que va con el rey no obedece más que al rey.
no a un Sánchez Noya que estaba ahí parado diciendo, tómame la foto, no, dice, no, eso no fue posible. Esos son de los momentos, digamos, más satisfactorios. Entrevisté a Jim Clark, también entrevisté a Schumacher, a Fernando Alonso, pilotos que han escrito en la historia del automovilismo grandes proezas. He tenido la oportunidad de haber estado con ellos, que realmente ha sido muy satisfactorio a lo largo de los 53 años que tengo en el automovilismo. Oiga, también tuvo participación en 4 películas. No se me dio lo de actor, pero sí, me gustó. Tuve una bonita experiencia. ¿Fue en el personaje de Rodolfo Sánchez Noya? Así es. En la primera película fue Mecánica Nacional. Se trataba de una carrera de costa a costa, donde la gente era como la Panamericana, que van toda la gente 2 días antes, hacen su carne asada, sus tiendas de campaña, se duermen en los coches y pasan sin número de cosas. Héctor Suárez, Sara García, Lucha Villa y no me acuerdo cuántos más había ahí en ese momento. Ese era un poco de humor negro. Sin embargo, déjame decirte que en ese momento yo tenía que estar hablando, ya vienen los carros, se van acercando más rápidamente, hablando despacio, luego subiendo, y ¿quién viene adelante? Freddy Van Buren viene adelante, tenemos también a Rubén García Novoa que está entrando en el segundo lugar y están narrando la carrera, que yo no veía la carrera. A mí me subieron en una cosa alta y me pusieron una cámara de televisión atrás y yo tenía que estar narrando. En la primera narración me dicen, ¡corte! Hijo, me espanté, dije, ¿ya qué hice? No, me dice, tienes que moverte así para que vea que estás como si estuvieras viendo los coches. Entonces le hice así, yo tenía una tabla aquí con unos datos. Cuando hago esto se me cae la tabla y cayó, está bien. Cortes. Y yo dije, pues a ver qué pasó. No, se queda. Perfecto. Pues te soy franco, cuando a mí me subieron, me dijeron, silencio, cámara, acción. Todos los artistas, toda la gente que estaba ahí, grandes artistas, pues todos se cayeron y voltearon a verme. Y en ese momento, mejor levanté la vista para otro lado, porque iba a tartamudear, ¿no? Y resulta que ya cuando termino, bajo y un pobre señor le abrí la cabeza con la tabla que le cayó en la cabeza, entonces se cayó. Esa fue una. La otra fue con Cantinflas y Lucía Méndez, el ministro y yo, en el Autódromo Hermano Rodríguez. Se trata de una competencia con una carcachita Dodge 1928 para ganar un dinero y, en fin, etcétera. Y tengo que narrar la carrera en el autódromo y el coche se descompone, Cantinflas se baja y Lucía Méndez lo empujan, luego lo van empujando de reversa y fue muy simpático todo aquello y teníamos que terminar la carrera ganando Cantinflas. Y luego hice otras 2 narraciones, esa fue en off, narrando las carreras de las 500 millas de Daytona, que es la categoría NASCAR en Argentina, en Buenos Aires. Esas son las 4 que he hecho. 4 películas hasta ahí llegué. En su haber. Y bueno, ya viene para el 2014 el regreso de la Fórmula 1 a nuestro país. Esperamos. Va a traer, obviamente, pues también turismo, ingresos económicos, claro, pero se requiere de una fuerte inversión. Sí, el Autódromo de México es un autódromo que ya no necesitas construir otro autódromo. Ahí está, arréglale las cosas que puede indicar. La FIA ya vino, ya hicieron reconocimiento, ya dijeron lo que tienen que hacer. Una de ellas va a tener que levantar todo el pavimento porque eso antiguamente eran unos basureros, que con unos terrenos que consiguió Palillo, que se los donó, creo que el Liceo López Mateos para formar una ciudad deportiva. Pero eran unos basureros. Y abajo todavía existe la basura, que produce gases. Y esto afecta al pavimento porque se ondula. Y los coches de Fórmula 1 sí lo sienten y brincan. Eso lo hemos visto en transmisiones de los años 90. Pero en un coche normal no lo sientes. Entonces tienen que levantar todo el pavimento y poner un cimiento para que no se ondule. Esa es una. 2, tienen que modificar un poco la torre de control, lo que yo sé. Y la parte trasera, donde están las heces, también a dejar lo que es el muro de contención más atrás, para que tengan un poco mucho escape los autos. Más o menos a grandes rasgos lo que yo sé. El dictamen no lo conozco a fondo, pero es lo que me enteré, más o menos. Estamos hablando de millones de dólares esta inversión. Vamos a la sección de los 7 pecados de Rodolfo. Avaricia. Híjoles, me gustaría superar a Bernie Ecclestone, porque tiene el poder, el dinero y todo para poder hacer todo lo que es el campeonato mundial de Fórmula 1 y hasta dónde lo ha llevado. Envidia. El no ser piloto de Fórmula 1, el no haber sido piloto de otras categorías, en haber logrado triunfos espectaculares, en haber dicho, sí puedo. ¿Ira? Sí, me enojo mucho cuando me salen mal las cosas. Una de ellas, pésima, me dio mucho coraje. Yo hice el contacto para las 500 millas de Indianápolis, era mandarlo por video por cable, todo se arregló, todo muy bien, y resulta que la transmisión nunca llegó a la televisora. ¿Por qué? Porque un norteamericano que estaba en la frontera, lo que tenía que haber era enchufar
una clavija, pero como no tenía el memorándum, no lo enchufó. Y de aquí a que lo conseguían, era hasta el lunes. Y me quedé, y hasta me suspendieron el trabajo. Me dio mucho coraje. Y me da mucho coraje que me salgan mal las transmisiones. Me da mucho coraje que me salga mal algo. Eso sí me da mucho coraje. ¿Gula? Gula, pues no, porque fíjate que ya estoy adelgazando. Gula no. Me gusta mucho, sí, el aguacate, el mole. Sí, como mucho y luego en la noche tengo que andar tomando algo para que pueda dormir a gusto. Lujuria. Lujuria. Ay, oye. De repente cuando ves algo allí en el autódromo que va pasando, caminando o algo así. Aunque no quieras, o a veces estoy narrando y de repente se pone enfrente. Mira, a mí me tocó subirme en el podio con Jim Clark y Elvira Quintana, una cantante que además era famosa porque estaba así. Mucho talento. Y entonces cuando me subí la tomé de la cintura. No, la verdad, qué cintura. Y cuando he llegado a abrazar a unas personas que llegan así, y una cintura sensación, no, esa es la lujuria. Ya no me hagas decir más porque si no me van a correr de mi casa. Pereza. Pereza. Cuando trabajo mucho y llego los lunes agotado, los domingos en la noche cansado. Por ejemplo, en el rally de León fueron 5 días de andar en los cerros, para arriba y para abajo, parando a las 5 de la mañana y terminando a las 12 de la noche. Me da pereza el lunes. Soberbia. Soberbia. No, fíjate que soberbia no, porque me ha tocado tratar gente soberbia y me han desagradado y yo no quiero ser así, quiero ser diferente. ¿De ojo alegre? No, ya a estas alturas del partido. No, yo fíjate, tengo 36 años de casado, una hija de 34 años, no, ya ahorita no, lo que hago es ver. ¿Qué le falta? ¿Qué me falta? Pues yo quisiera tener más vida para seguir en este medio. Siendo abogado y siendo profesor, dejé todo esto para dedicarme a ser periodista, comentarista de carreras de automóviles y de la industria automotriz, porque hago pruebas de manejo, manejos. Y aparte, por ejemplo, ahora estuve en Guanajuato, me llevaron por los túneles, otro piloto manejando, impresionante, qué manera de manejar de los realistas, y me da envidia, sí quisiera ser como ellos. Rodolfo Sánchez Noya, muchas gracias por estar aquí en Galería VIP. Muchísimas gracias, ha sido un placer, un honor, y te agradezco muchísimo y a todo el equipo. Muchas gracias, muy amables. ¿Alguna frase? Recuerda, hagas de su automóvil un deporte, no un peligro. Ya lo escucharon, por eso se llama Galería VIP. Nos vemos la próxima pasada.